Hace 10.000 años, en algunas zonas se empieza a producir la revolución agrícola o revolución del regadío, que es cuando el hombre pasa del nomadismo al sedentarismo, donde se empiezan a producir el cultivo de sus alimentos, la conservación de ellos, entierran a los muertos, el manejo del fuego, la domesticación de los animales. Se empiezan a armar pequeñas comunidades donde empieza una organización política diferenciada y permanente. Existe una serie de factores que explican los diferentes pasos de las distintas sociedades. Estas modificaciones no han sido lineal, más bien han sido en zigzag. No fuimos avanzando de lo más complejo a lo menos complejo, más bien fue en zigzag. Estos factores tienen que ver con cuestiones políticas, el cambio demográfico, la división del trabajo, las crisis económicas. Autonomía política y concentración de la coacción son dos categorías que el autor tiene para explicar la diversidad de estructuras políticas que se han dado a lo largo de la historia. Autonomía en la organización política tiene que ver cuál es la autonomía de la organización política, y concentración de la coacción tiene que ver con la capacidad que tiene esta organización política de imponer esa norma a esa comunidad. Cuando vemos el grado de autonomía política y concentración de la coacción, podemos ver cómo fueron evolucionando los diferentes modelos de organizaciones políticas. Los sistemas tribales son los que tienen menor autonomía y menor capacidad de coacción, porque son las familias que se van a unir y son de parentesco. Hay un consejo de ancianos, pero generalmente tiene que ver con responder a lo que la gente quiere. No hay grado de autonomía porque no hay diferencia, o sea, en la estructura política no se ha producido una diferenciación en la sociedad. El feudalismo, que imperó en Europa, tuvo un mayor grado que las sociedades tribales, porque el señor feudal no era primo de los vasallos, pero como varios de los señores feudales, esa autoridad estaba dispersa. Cada señor feudal gobierna una pequeña sección de ese territorio y no todo un territorio. Aparte, en el feudalismo hay capacidad de coacción. Imperios clientelales son imperios que hacen en función de lo que reciben cierta protección de la nación dominante o metrópolis dominante, y esto hace que la relación de fidelidad y coacción tenga que ver con el beneficio que obtenga, que por la imposición del poder que obtenga el imperio sobre mí. Las polis eran ciudades-estado que nacen en el siglo V a.C. en Grecia. Las polis tienen mayor grado de autonomía y coacción porque los ciudadanos estaban obligados a participar, los ciudadanos libres. Y lo que ellos decidían era obligatorio para el resto de la sociedad. Lo que decía el Consejo de los 500 era obligatorio para el resto de la sociedad. Pero la polis no está diferenciado de lo social de lo político. Los imperios burocráticos son los imperios que se organizan de tal manera que hay un emperador con un cuerpo de funcionarios que logren poner su autoridad al resto de los territorios bajo su dominio. El imperio está fuertemente estructurado y diferenciado de su esfera bajo la intervención de la sociedad. El Estado moderno es una asociación de humanos que reclama para sí el monopolio de la violencia legítima y logra asignar de manera autoritaria valores y tener el control de determinado territorio. El Estado es la máxima organización política en donde la concentración de la coacción y la autonomía política, junto con las diferencias de la sociedad, se ven materializadas. El Estado moderno, como lo conocemos hoy, surge en el siglo XV-XVI, cuando las monarquías estaban invadiendo Europa, se empiezan a crear un idioma oficial, se empiezan a crear monedas, se establece un código. Surge el Renacimiento con determinada mirada del mundo clásico y sus organizaciones políticas. Es el proceso en el que se empieza a apartar el feudalismo para consagrarse el Estado, y fue avanzando hasta como lo conocemos hoy. La expropiación del Estado equivale pues a un proceso gradual de los medios de dominación política
administración de justicia, recaudación fiscal, recursos militares, relaciones diplomáticas. Se trata de recursos que en las formas políticas preestatales se hallaban dispersos entre diversos agentes como los señores feudales, corporaciones ciudadanas, jerarquías eclesiásticas, y que ahora serán confiscadas por la autoridad del Estado para atribuirlas a su personificación, que sería el soberano. Nicolás Maquiavelo observa y teoriza a las monarquías centralizadas y unitarias como modelos políticos del futuro. Señala los atributos de un príncipe dotado de los instrumentos de dominación, como serían un ejército propio, y la capacidad de propaganda, como lo serían la religión y la moral, para poder encubrir sus propios intereses. Jean Bodin plantea el principio de la soberanía estatal, donde aparece una monarquía con poder absoluto, ya que es la garantía de cohesión ante una comunidad atravesada por el antagonismo y la diferencia entre clases, y este soberano está sujeto solamente a la ley divina. Thomas Hobbes, condicionado por la época, ya que Inglaterra estaba atravesando una guerra civil, plantea la idea de un leviatán, un monstruo marino bíblico donde, mediante un pacto de los miembros de la organización política, renuncian a gobernarse a sí mismo en beneficio del soberano, quien tiene poder absoluto y debe proteger a ellos de la amenaza que presentan los demás. 10 de su libro Ciencia Política, una introducción, Joseph Ballès nos explica cuáles son los elementos constitutivos del Estado: población, territorio y soberanía. Entonces, la población son los miembros de una comunidad humana organizados políticamente en un territorio definido, determinados por su nacimiento en un territorio específico y gozan de ciertos derechos. Están sujetos a determinadas obligaciones por pertenecer. Esto equivale a disfrutar de la ciudadanía que comparten todos los miembros de la comunidad política, calificada como nacionalidad. Existen estados plurinacionales como el nuestro que contienen a la diversidad de comunidades diferenciadas por rasgos culturales, étnicos o religiosos. El territorio es el espacio de actuación exclusiva del Estado, mediante el trazado de fronteras. Es delimitado y no siempre existió. Antes las fronteras eran móviles. Todas las delimitaciones territoriales son convencionales, nacidas de estrategias políticas, que ocultan factores económicos, militares o de otro tipo, y tienen un valor político que no podemos ignorar. Todo el planeta hoy está dividido en territorios estatales, con excepción a la Antártida. La soberanía es la capacidad de coacción en un determinado territorio y una población. El Estado tiene la capacidad de ejercer coacción a través de la autoridad siempre y cuando no sobrepase los derechos individuales. En los últimos años, los límites de la soberanía estatal se justificaron con la elaboración del derecho de la injerencia humanitaria con la intervención de un poder exterior en el interior de otro Estado, para asegurar el respeto a derechos fundamentales y condiciones de vida amenazados o vulnerados por su propio gobierno. En el capítulo 11 nos explicas cómo son las reglas del juego, a través de las instituciones y las constituciones. Las instituciones conforman el Estado y equivalen a un conjunto de reglas formales e informales, a las que tratan de acomodarse los diferentes actores, tanto individuales como colectivos. Sirven para incentivar o desincentivar determinadas conductas y su conocimiento permite que cada actor pueda tener ciertas expectativas sobre el comportamiento de los demás. Estas pautas también permiten no reinventar en cada ocasión los procedimientos necesarios para llegar a un mismo resultado. Disminuyen los riesgos de imprevisibilidad y de incertidumbre y distinguen entre la persona y la función política que desempeña, asegurando la continuidad en el ejercicio de aquella función más allá de las contingencias personales. Las constituciones son las leyes de leyes, un acuerdo colectivo y explícito que explica las reglas del juego, ¿no?, como un texto legal fundamental. De este texto derivan la validez de las diferentes normas estatales. Las constituciones no son inmutables, pueden modificarse y dependen en gran medida de la adhesión que es capaz de recoger la ciudadanía. Lo que asegura la continuidad y eficacia constitucional es esto, y a la Constitución deben sujetarse los ciudadanos e instituciones que desean que sus actos sean aceptados por los demás actores.
Existen constituciones escritas que organizan las instituciones por donde el Estado se hace presente, la división de poderes, garantías, leyes fundamentales, y las no escritas, cuyas reglas políticas básicas no figuran en ningún documento único físico, sino que se deducen de una serie de disposiciones o prácticas tradicionales sin expresión documental, como es el caso de Gran Bretaña, Nueva Zelanda e Israel. Las constituciones también son interpretativas, o pueden serlo. En el capítulo 12, la distribución territorial del poder, nos explica sobre cómo se distribuye el poder en los estados unitarios y los estados compuestos. En los estados unitarios, que son la forma de estructurar un estado más común, la mayoría de los estados concentran el poder en una función central, ejecutiva, legislativa y judicial. En los órganos del gobierno central también hay cierta descentralización administrativa y se organiza todo el territorio para igualar, pero no hay una unidad intermedia. Hay un presidente y luego unidades locales. El poder central del Estado puede modificar o suprimir estas unidades locales territoriales que varían sus funciones y sus recursos también y son sometidas a la actuación del poder central. La ventaja de la dispersión es la aproximación de las decisiones a sus destinatarios que se adaptan de manera más fiel a las demandas y necesidades y evitan desajustes provocados por el desconocimiento y la distancia. Los estados federales, en cambio, son el poder político repartido entre instituciones que controlan ámbitos territoriales diferentes. Hay un acuerdo político para compartir el poder y no solo delegarlo entre niveles de gobierno, sin que el centro político único pueda imponerse a los demás actores institucionales en todos los campos de intervención. El beneficio de la centralización puede ser el tratamiento igual y equitativo entre todos los miembros de una misma comunidad o de cierta reducción de costos en la gestión de determinados servicios o prestaciones. También existen los estados confederales. Una confederación es en donde cada estado decide asociarse pero mantiene su soberanía, como por ejemplo la Unión Europea. En las confederaciones también hay dispersión de poder político, pero no pueden ser consideradas un tipo de estado. Así que cualquier decisión confederal que se tome siempre tiene que tener la conformidad unánime de todos los estados que son miembros de ella. Reúne a representantes de cada estado que actúen como embajadores de sus respectivos gobiernos. La confederación suele disponer de mecanismos que no son capaces de obligar a un estado miembro a respetar una decisión adoptada. La única reacción que pueden tener es la expulsión de algún miembro que desobedezca a los intereses de la mayoría. Consigna C, el parcial de teorías políticas, formas de gobierno. Bueno, Sartre iba a decir que hay tres grandes formas de gobierno: presidencialismo, parlamentarismo y semipresidencialismo. El primero, el presidencialismo. El presidente es elegido directamente o casi directamente por el pueblo. Directamente es cuando el pueblo elige directamente al presidente. Indirectamente es que cada estado elige a un colegio electoral, es decir, a los electores, como en Estados Unidos. Cada estado que gana manda a sus representantes y el que junta más de la mitad logra la presidencia. La segunda característica es que los miembros del gobierno no son elegidos por el Congreso, por lo tanto no pueden ser destituidos por él, ni nombrarlo. Para que esto ocurra tiene que haber una causa. Y la tercera característica es que no hay una jefatura dual, sino que es monogéfala, una sola cabeza. El que gobierna es el jefe de Estado. En caso de que haya una doble jefatura, tiene que quedar en claro que el que gobierna es el titular del poder ejecutivo. Y por último pasamos al semipresidencialismo francés. El presidente es electo popularmente. Una de sus características es que tiene autoridad dual. El presidente comparte el poder con el primer ministro apoyado por el parlamento. El primer ministro es apoyado por el parlamento. El gobierno dirige la política nacional y el primer ministro las acciones del gobierno.
Es un sistema bicéfalo de 2 cabezas y tiene como característica que el jefe del Estado es elegido por la voluntad popular directa o indirectamente. En este sistema parlamentarista alemán hay una ley judicial que prohíbe que los partidos antisistemas como el comunista y como el nazi se postulen. Eso genera estabilidad. Existe también lo que es una barrera electoral, que es la Expertklauseln. Es una barrera para que los partidos que no lleguen al 5% de los votos no accedan al Bundestag, es decir, al reparto de las bancas de diputados y representantes. Estas leyes evitan la crisis en el sistema alemán, y también hay un voto censura constructivo. Pueden echar al canciller, pero siempre con un reemplazo. Y la tercera forma, el tercer sistema es el suizo, un primero entre iguales. El gobierno reparte su autoridad con el colegiado. El cargo de presidente dura un año. Otra característica es que cada decisión presidencial debe ser votada por el gabinete. El primer ministro tiene el mismo poder que el resto de la asamblea y su cargo es más protocolar. Y ahora vamos a hacer la consigna de sistema electoral y sistemas electorales argentinos. Los sistemas electorales, vamos a decir que es un conjunto de reglas, sistemas, normas que hacen que la voluntad popular se transforme en un cargo público. Para analizar los sistemas electorales hablaremos de distritos. Fronteras electorales, vamos a decir que son los municipios, las provincias, la nacional y la regional. La cantidad de diputados es proporcional a la cantidad de votantes de la región, y las formas electorales son mayoritarias y representativas. El umbral de exclusión es las PASO, es el 1,5 de los votos tienen que sacar todos los partidos políticos para entrar en las hay distintas listas. Cerrada y bloqueada el cambio. El caso de Argentina no se puede modificar y se vota la lista entera. Cerradas y bloqueadas se puede modificar y la posición y el orden dentro del mismo partido. Abiertas, el elector puede cambiar los candidatos de cada partido para elegir diputados. También vamos a hablar de distritos. Estos pueden ser uninominales y plurinominales. Los primeros, los partidos compiten por un solo cargo, ejemplo el intendente por municipio, y los varios cargos, ejemplo los diputados en Buenos Aires. Tipos de sistemas mayoritarios. Aquellos que tienen la mayoría absoluta, más del 50%, si no llega al 50% hay balotaje, y mayoría relativa simple, que saca la mayoría. Argentina no es mayoría absoluta ni mayoría simple, vamos a decir que es mayoría temperada, tiene que tener más del 45% o más del 40% con un 10% de diferencia con el segundo. Es un sistema híbrido. Vamos a decir que los senadores eligen por mayoría simple, 3 senadores por provincia, 2 para el ganador y 1 para el que salga segundo. Los diputados van a ser proporcional, cada partido tendrá diputados según los votos que haya obtenido. Los gobernadores provinciales, algunos gobernadores van a ser elegidos por mayoría simple y otros por mayoría absoluta. Algunos 2 mandatos van a durar y algunos tienen mandato indefinido, como el caso de los Rodríguez Sá. Ahora pasamos a forma de gobierno parlamentaria. En esta forma de gobierno el poder no radica en el poder ejecutivo, sino que lo comparte con el parlamento. Y Sartori va a decir que hay 3 tipos de parlamentarismo. Un primero por encima de sus desiguales, un primero entre desiguales y un primero entre iguales. Un primero por encima de sus desiguales se dan al modelo inglés.
El primer ministro es a su vez el jefe del partido político mayoritario. Esto hace que las elecciones sean pluralistas, de varios partidos, que los partidos sean fuertemente disciplinados y que haya un sistema bipartidista. Pasamos a un primero entre desiguales. Esto se da en el sistema alemán. El canciller, acá no hay primer ministro sino canciller federal, y no es el presidente del partido mayoritario, y el jefe del estado es el presidente federal. Las legislativas provinciales, hay unicamerales que son la ciudad de Córdoba y la provincia de Córdoba y ciudad autónoma, y bicamerales. Quiere decir que tienen cámara baja de diputados y cámara alta de senadores. El nivel local, el Consejo Deliberante, sistema proporcional, y la Intendencia mayoría simple. El Parlamento del Mercosur, antes se mandaba un diputado por provincia, o sea 24 por la mayoría, algunos por mayoría simple y otros proporcional, y luego del 2015 se decidió que en el Congreso se elegía quién va. Hoy hablaremos de partidos políticos y sus sistemas partidarios. Empezaremos con un enfoque genético, que es lo histórico y social que distingue a los partidos en función de los clivages y las fracturas sociales que determinan su surgimiento. Para Sartori, un partido político es cualquier grupo político que se presenta a elecciones y es capaz de nominar por medio de elección a un candidato a cargo público. Hablaremos de tipos históricos de partidos y empezaremos con los partidos notables, que se desarrollan previo al proceso del sufragio. Están conformados por individuos con estatus social y nivel económico privilegiado. No se dedican a la política, no viven de esto. Y el vínculo que los une con sus seguidores es la confianza. El próximo son los partidos burocráticos en masa, que surgen a fines del siglo XIX, con la incorporación masiva de ciudadanos en la vida política. Estos partidos se sostienen únicamente por los aportes de sus afiliados. La organización que tiene es jerárquica y pretende imitar a la burocracia estatal. Seguiremos con los partidos atrapatodos, que son estos partidos flexibles, y su posición doctrinario es a favor de la ampliación de la base electoral y se vuelven más pragmáticos. El siguiente son los partidos de cartel. Son los principales partidos de gobierno y oposición. Cooperan con algunas frecuencias para asegurar su posición dominante y su acceso privilegiado a los recursos estatales. El estudio de los sistemas de partido no actúan solo ni aislado dentro del ambiente. Su accionar se encuentra condicionado por pautas sociales, culturales e institucionales, lo cual se desarrollan y modifican históricamente. Para comprender estas funciones, podemos decir que son fragmentaciones. Se mide a través del número efectivo de partidos, de acuerdo a la banca en el Parlamento. Polarización es la
distinta ideología entre los partidos políticos y el nivel de inconstitucionalidad, que es el grado mayor o menor que estabiliza en las pautas de competencia. La clasificación y tipología de los sistemas partidarios se puede abordar en varios enfoques, los cuales pueden ser genéticos, que se producen a partir de los clivajes existentes en la sociedad. Como un ejemplo, puede ser la Iglesia versus el Estado, que se originan partidos seculares o laicos. Pueden ser capital versus trabajo, que dan origen a los partidos obreros o burgueses. También están los enfoques competencial especiales. Los líderes de estos partidos actúan como empresarios. Y el otro enfoque es lo morfológico, que se focaliza su atención en términos de formas, de acuerdo al análisis de estas variables. Y estos sistemas se los pueden identificar de un solo partido o unitarios, de dos partidos o bipartidarios y demás de dos partidos, que son los multipartidarios. Para Sartori incluye 7 tipos de sistemas, los cuales son: en la parte unipartidarios se divide en 3, que son los sistemas de partido único, que monopoliza el poder, el sistema de partidario homogénico y el sistema partidario predominante. Siguen los bipartidistas, que no presenta mayor innovación, son 2 partidos que compiten en elecciones, y el sistema multipartidismo, que son los pluralismo limitado, el pluralismo extremo y el pluralismo atomizado. El limitado es 3 o más partidos con dinámica centrípeta.